Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los contenidos del capítulo 7, esto es el absolutismo monárquico. Como habíamos visto en la última clase sobre la centralización del poder monárquico, el rey había fortalecido su poder gracias a la colaboración de este nuevo sector social que había surgido, que era la burguesía, y los nobles al mismo tiempo, gracias a la crisis del siglo XIV, más el avance mismo del rey, habían perdido bastante su poder. Al mismo tiempo, la expansión del poder, de la expansión ultramarina europea y la afluencia de riquezas de América también fue a engrosar las arcas de los reinos y por lo tanto permitió la centralización del poder monárquico. Bien, bueno, esta centralización del poder monárquico llega a un momento cúlmine, un momento que pasamos a llamar el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico? Bueno, en el absolutismo monárquico el rey tiene la totalidad del poder de un reino. Todos los poderes de un reino se centralizan en el rey. Esto es, la capacidad de administrar, pero también la capacidad de legislar y la capacidad de juzgar. Es decir, lo que hoy conocemos como los tres poderes del Estado. Bien, al mismo tiempo, el rey ejercía su poder sin ningún tipo de limitación. No había ningún parlamento, ningún congreso, ni nada que limitara su poder. Es por eso que el poder del rey era absoluto. Esta doctrina del absolutismo monárquico va a tener dos columnas teóricas, dos sustentos teóricos. Por un lado, Jacques Rousseau, el francés, que decía que el poder del rey en la tierra era como el poder de Dios. Es decir, que vamos a tener que pensar, ¿alguno de ustedes se imagina que el poder de Dios tenga alguna especie de límite y más que nada un límite terrenal? Bueno, eso es totalmente inaudito. Lo mismo pasaría con el poder del rey, siendo que era igual al poder de Dios. Y por el otro lado tenemos a Thomas Hobbes, que en inglés decía que para evitar la matanza y el daño que se hacían los hombres entre los hombres en la lucha constante por el poder, la única forma de terminar con ese estado de lucha de forma tal que la nación se pueda desarrollar prósperamente, económicamente, era concediéndole, delegándole todo el poder a una persona, a una institución, en este caso al monarca, que por supuesto iba a tener gobierno absoluto sobre la vida de todas las personas del reino. Entonces estos son los dos principales sostenes teóricos del absolutismo monárquico, ¿no? Al mismo tiempo, además de ser el que manda el rey o el que legisla y el que juzga, el rey va a ser el representante físico del Estado. Todas sus actividades, todos sus movimientos, todos sus pensamientos van a ser en representación de este Estado. Por eso vamos a ver que permanentemente los reyes en esta época van a estar acompañados por la corte hasta en el baño. El hecho de que el rey se pegue un baño, digamos, era acompañado por toda la corte, seguido y documentado. Si el rey se bañó, estaba contento, no estaba contento, ¿tá? Entonces el rey se transforma en el centro de la vida de un reino. Bueno, al mismo tiempo vamos a ver que este afán de avanzar sobre todas las autonomías, sobre todas las instituciones medievales, también va a generar, por supuesto, resistencias. Y la va a generar principalmente en qué sector. ¿Qué sector fue el más perjudicado con el avance del poder monárquico? Bueno, la nobleza. Entonces, la alta nobleza va a ser la que principalmente va a ofrecer resistencia, tanto en España como en Inglaterra, como estamos viendo y como vamos a ver en Francia, la nobleza va a tratar de resistir, a veces con éxito y a veces con rotundos fracasos, al avance del poder monárquico, ¿no?
Al mismo tiempo, ¿qué otro problema va a encontrar el absolutismo monárquico? Bueno, la existencia de viejas cartas de autonomía. ¿Esto qué es? Tanto los portugueses, como, por ejemplo, como los catalanes u otros más, habían conseguido cartas de autonomía. Podían tener autonomía, que los reyes en algún momento se las habían dado. Bueno, el absolutismo monárquico, recuerden que no va a encontrar límites a su poder. Por lo tanto, estas autonomías van a ser sofocadas, ¿no? O revertidas, y por lo tanto van a encontrar también los monarcas en estas autonomías resistencias. Por ejemplo, hasta el día de hoy lo es Cataluña, pero en aquel momento también los catalanes se resistían al poder del monarca. Bien, y por el otro lado, por supuesto que todo este proceso de centralización y absolutización del poder monárquico también va a costar mucha plata. Por lo tanto, el rey en un momento empezó a vender cargos públicos para poder sustentar los mismos gastos de la corte. Esta venta de cargos públicos llegaba a manos, digamos, ¿quiénes son los que compraban principalmente estos cargos? Bueno, los burgueses enriquecidos, ¿no? La alta burguesía enriquecida compraba estos cargos. Pero como le salía muchísima plata la compra de estos cargos, estos burgueses iban a terminar haciendo ¿qué? Iban a terminar siendo corruptos y haciendo negociados. ¿Para qué? Para recuperar aquella plata que habían invertido. Entonces acá tenemos los tres principales problemas que encontró el absolutismo. Pero cuando hablamos de absolutismo, vamos a hablar principalmente de un rey, principalmente de un país. Bueno, este reino del que vamos a hablar es Francia. Y este rey, que principalmente va a ser el principal exponente del absolutismo monárquico, va a ser Luis XIV, el Rey Sol. ¿Está bien? Bueno, que nosotros habíamos sabido que una nueva dinastía, o sea, nosotros sabemos que una nueva dinastía había asumido el poder en Francia. Esa dinastía es la dinastía Borbón. ¿Recuerdan? Los Borbones eran protestantes del norte de Francia, que por una serie de enganches dinásticos y de guerras y muerte de monarca que no tenía, los Borbones acceden al gobierno. Enrique de Navarra, el primer Borbón que accede al gobierno, termina convirtiéndose, pese a que era hugonote, era protestante, se termina convirtiendo al catolicismo. Y cuando le preguntaron, ¿pero cómo podés convertirte en católico? Y el tipo dijo, París bien vale una misa. O sea, con tal de quedarme con la monarquía francesa, con la corona francesa, me hago católico, ¿no? Bueno, el hijo de Enrique de Navarra va a ser un señor que se va a llamar Luis XIII. Luis XIII fue un rey, por supuesto, muy importante, un rey absolutista, pero vamos a decir que la parte principal de su gobierno recae sobre una figura descollante, que era un cardenal, que se llamaba el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu ayudó a la centralización y concentración del poder monárquico gracias a la institución de una nueva figura política, que van a ser los intendentes. ¿Qué es un intendente? Bueno, ya no va a gobernar Anjou, Aquitania lo va a gobernar un noble, no. Lo va a gobernar un intendente puesto por el rey. Por lo tanto, esto va a ayudar a que el rey pueda controlar mejor el territorio. Por el otro lado, algo muy importante, Richelieu también fue muy importante para doblegar a la nobleza. ¿Qué es esto? Los pocos nobles que se resistían, los pocos nobles que quedaron en Francia, bueno, fueron derrotados, doblegados, dominados por este espíritu incansable que era el cardenal Richelieu. Al mismo tiempo, suprimió los privilegios de los hugonotes. Recordemos, el papá de Luis XIII, Enrique de Navarra, era hugonote.
Y al momento de transformarse en rey de Francia, si bien se hizo católico, hizo un edicto que se llamó el Edicto de Nantes, por el cual le daba privilegios a los hugonotes, de donde él había salido, le daba privilegios a los hugonotes. ¿Qué tipo de privilegios? No solamente a ejercer su religión libremente, sino también a tener fortalezas y armas. Bueno, este edicto es revocado en la época de Richelieu. ¿Por qué? Porque justamente no quería ningún límite al poder monárquico. Y el hecho de que dentro de Francia haya alguien que tenga un castillo con armas, bueno, evidentemente era inaceptable. Así es como que Richelieu ayudó bastante a doblegar a esta nobleza. Al mismo tiempo tuvo una política externa muy importante, que también va a salirle mucho dinero a Francia, pero vamos a ver que explicó la actitud que tuvo en su política exterior por muchos años Francia, que fue limitar el poder de los Habsburgo. ¿Quiénes son los Habsburgo? Los Habsburgo son los gobernantes de España, pero al mismo tiempo los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Imperio Austríaco. Al mismo tiempo son los que gobiernan Nápoles y el reino de las dos Sicilias. Es decir, que si nosotros vemos Francia que es esto, está rodeado por los Habsburgo. Al mismo tiempo había un pequeño estado dentro de Francia que era de los Habsburgo, que era el Franco Condado. Es decir, que Francia está en problemas. Por lo tanto, la política exterior del cardenal Richelieu fue tratar de limitar y molestar el poder de los Habsburgo en Europa, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, una vez muerto Richelieu, va a aparecer una nueva figura tan brillante como Richelieu, que era el señor Mazarino. Mazarino va a continuar con las políticas de Richelieu, que además le va a agregar otro concepto muy importante a la política de Richelieu, que es las fronteras naturales de Francia. ¿A qué me refiero con las fronteras naturales de Francia? Bueno, en este lugar de Francia nosotros vamos a tener lo que se llaman los Pirineos. Es una cordillera. Por este lado de Francia vamos a tener un río que se llama el Rin. Acá vamos a tener a los Alpes. Y acá vamos a tener el océano Atlántico. Bueno, ¿qué era lo que quería? Era justamente llegar a estas fronteras naturales. La política exterior de Francia, además de limitar el poder de los Habsburgo, y algo tenía que ver con esto también, era esto: llegar a las fronteras naturales, llegar a los Pirineos, llegar sin que haya nada que no sea francés. Por ejemplo, lo que yo les pasé a explicar, el Franco Condado, que era dentro de Francia había un reino que estaba bajo el poder de los Habsburgo. Bien, entonces esa fue la política principal que orientó la acción de Mazarino en cuanto nos referimos a la política exterior. Bien, al mismo tiempo, todo esto salía mucha plata, vuelvo a decir, y no alcanzaba solamente con vender cargos, sino que además la corona francesa tuvo que imponer muchos impuestos. Impuestos principalmente ¿a quién? A la nobleza. Y acá es una de las principales resistencias del absolutismo monárquico, que habíamos hablado, que va a ser la Fronda, ¿no? La Fronda es un montón de nobles franceses que se levantan en contra de la monarquía absoluta, contra Luis XIV, en resistencia a la imposición de nuevos impuestos. Así es como finalmente fue derrotada igualmente la Fronda, pero fue un movimiento muy importante y demuestra las resistencias que existían frente al avance del absolutismo monárquico. Al mismo tiempo, esta corona francesa requería de mucho dinero, de vuelta, muchos gastos tenía el Estado para
sobrellevar sus gastos internos en la corte, pero también todos sus conflictos internacionales. Por lo tanto, va a haber un economista muy importante que va a ser el administrador del absolutismo, el administrador económico del absolutismo monárquico, que va a ser Jean-Baptiste Colbert. ¿Qué es Colbert? Colbert es conocido como un exponente, el máximo exponente de la escuela mercantilista. De la escuela mercantilista. ¿Qué es la escuela mercantilista? Bueno, va a tener principalmente los siguientes conceptos a tener en cuenta. La riqueza de una nación depende de la cantidad de oro, plata y piedras preciosas que tengan en las arcas. Es decir, básicamente la plata que tenés en el bolsillo, la plata que tenés abajo de la cama o la plata que tenés en una caja de seguridad o en una cuenta corriente. Eso es lo que a vos te hace rico. Nótese una cosa que es importante, no está hablando de producción, no está hablando de capacidad productiva, no está hablando de nada de eso, está hablando de la cantidad de oro y plata que tengas. Entonces, si nosotros pensamos lo que necesitaríamos para tener mucho oro y plata, principalmente es gastar menos de lo que nos ingresa. Entonces, esta va a ser la estrategia del mercantilismo, del absolutismo monárquico, la estrategia económica, que va a ser tratar de gastar menos de lo que nos entra. De esta forma, ¿qué va a tener que hacer el mercantilismo? Tratar de reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. Para reducir las importaciones, es decir, para dejar de comprar afuera aquello que necesitamos, vamos a tener que producir aquellas cosas que antes comprábamos afuera. Entonces va a ser muy necesario que Francia se manufacture, que empiece a producir aquellas manufacturas que antes compraba en Flandes, por lo que estamos hablando, Bélgica y Holanda, o lo que compraba en Inglaterra. Ahora en más se va a producir en Francia. De esa forma Francia no va a tener que comprar afuera lo que va a empezar a producir adentro. Y al mismo tiempo estas manufacturas se van a poder vender en el resto del mundo. Esto quiere decir que a Francia le va a entrar aún más dinero. Entonces, esto es mantener la balanza comercial superavitaria, era un objetivo principal del mercantilismo. Así es como rápidamente vimos lo que es el absolutismo monárquico y principalmente el absolutismo monárquico en Francia. Así que bueno, muchas gracias. La clase que viene vamos a ver la segunda parte de este capítulo y del absolutismo monárquico. Hasta luego.